tal? ¿Cómo están? Un excelente día, mis estimados estudiantes. Una clase más, una videoconferencia para tratar lo que es el tema del refuerzo académico de la semana número 11, con el tema de estadística. Y vamos a abordar en este momento lo que es variables, datos y frecuencias. Para esto vamos a resolver una de las actividades que teníamos para la tarea. Dice acá, en la tabla ubique en ella cada una de las siguientes variables estadísticas según su clasificación. Tenemos en nuestra tabla que dice variables de estadísticas que se van a dividir en cualitativas y cuantitativas. Recordamos de dónde viene la palabra cualitativa, es de cualidad, es una característica y es no medible. En este caso, cuantitativa de cuánto, cantidad, es una variable medible. Y las variables cuantitativas se dividen en variable discreta y variable continua. Siendo variable discreta, las variables que deben tomar valores con números enteros. Y las variables continuas, las que pueden tomar números racionales en su representación como fracción o como decimal. Vamos a ir resolviendo. Entonces, en esta tabla vamos a ir ubicando las letras de los literales, ubicando correspondientemente de qué tipo de variable se trata. Empezamos con A, dice peso que transporta un camión. Hablando del peso que transporta un camión, decimos que es medible, vamos a ubicar en cuantitativa. Ahora, ¿será que se puede ubicar un peso solo con números enteros, o sea, una variable discreta, o también con decimales, una variable continua? Con decimales, entonces decimos que el peso que transporta un camión es una variable continua. Es una variable cuantitativa continua. Para ello ubicamos acá la letra A. Sigamos. B. Número de pulsaciones por minuto. Cuando nosotros estamos de pronto, han visto las películas de los hospitales, las pulsaciones por minuto, hay unas maquinitas a las que se conectan los pacientes. Es una variable que se cuenta, en este caso es medible. Cuantitativa. Cuantitativa, y en este caso pondremos que es discreta porque ahí dice el número exacto de pulsaciones por minuto, entonces el literal B viene en este espacio. Vamos a la siguiente que dice profesión. ¿Qué tipo de variable será la profesión? Es cualitativa, es una cualidad, es una característica. Ponemos aquí la letra C. La siguiente dice color de los ojos. ¿Quién me puede decir qué tipo de variable es? Cualitativa. Exacto, cualitativa es una cualidad, un color. El siguiente literal dice número de los estudiantes de un curso. ¿Podemos contar los estudiantes de un curso? Es cuantitativa. ¿Y qué tipo será? ¿Discreta o continua? Recordamos que discreta utilizamos números enteros y continua decimales o fracciones. Exacto, discreta. Número de estudiantes, que es el literal E, es discreta. Continuamos con perímetro craneal. El perímetro craneal es la distancia al tomar como una cinta y rodear a través de la frente y todo el cráneo. Podemos medir en centímetros. ¿Creen que debe ser un número exacto para que sea discreta o será continua que puede tener decimales? Es continua, exactamente. Craneal es F, continua. Luego seguimos, dice estado civil. Ya sabemos que el estado civil, por ejemplo, en el registro civil se dice una persona es soltera, casada, divorciada, viuda. ¿Qué será? Cualitativa, es una cualidad, ¿sí? Bien. Luego decimos la edad. ¿Será discreta o continua? Exacto, la edad es en números, ¿verdad? Aquí viene la H.
Luego tenemos cantidad de empleados de una empresa. Si hablamos de cantidad, hablamos de números. Exacto, decimos que es discreta. Y luego tenemos longitud de la palma de una mano. Igualmente con una regla podemos medir la longitud de la palma de la mano, que nos puede dar un valor en centímetros. ¿Qué tipo de variable será? ¿Variable discreta o continua? Continua, exactamente. J. Luego vamos a tener número de libros vendidos en una librería. ¿Quién me puede decir? Discreta. Son números enteros lo que vamos a utilizar. Acá. Luego dice distancia de una ciudad a otra. Puede ser en kilómetros. ¿Qué tipo de variable será? Es cuantitativa, sí, porque es una cantidad, es numérica. ¿Y será discreta en números enteros o será continua? Podemos decir que es continua porque necesariamente no debe tener un número exacto de kilómetros. Muchas veces en carreteras sí vemos que dice, por ejemplo, puede que de Ambato a Riobamba, por ejemplo, puede haber, por dar un número, no sé exactamente, pero puede ser unos 42,6 kilómetros, midiendo con un distanciómetro. Pero claro, en los carteles siempre vemos como una cantidad exacta. 40 kilómetros, 50 kilómetros, 60, pero en realidad es continua la distancia, ¿sí? Sería L, continua. Luego dice el sexo de los recién nacidos en un hospital, masculino o femenino. ¿Qué tipo de variable será? ¿Cualitativa o cuantitativa? Exacto. ¿Estamos bien? Hemos hecho bien el deber. Luego tenemos temperaturas mínimas registradas en una ciudad. ¿Es una variable medible o no medible? Ya. Cuando medimos las temperaturas, y puede ser de una ciudad o de cualquier otra, puede ser de una persona, pero hablamos de temperaturas. Por ejemplo, han visto que en el hospital nos miden la temperatura y sale que tenemos 37,6 o algún valor aproximado, ¿no? Tenemos que la temperatura sí utiliza decimales. Entonces, ¿qué será? Debe ser continua, sí, las temperaturas. Es continua. Número de veces que una familia va al cine al año. Discreta. Entonces vamos, dice género de película favorito. Género, terror, ciencia ficción. Cualitativa. Este sería P. Exactamente, P. Vamos a la siguiente actividad. Tenemos ahí. Dice, hablando de lo que es datos y frecuencias. Vamos a llenar esta tabla que dice, elabora una tabla de frecuencias para cada conjunto de datos. Tenemos en el literal A, las edades de los miembros de una compañía de teatro juvenil. Entonces tenemos que en una compañía de teatro juvenil tenemos algunos actores de las siguientes edades: 15, 17, 14, 19, 17, 16, 13, 12, 15, 16, 13, 12, 19, 13, 12, 18, 17, 16, 15, 14, 13 y 12. Entonces debemos elaborar esta tabla, y en las tablas lo que hemos visto son los datos que tenemos. En este caso los datos son las edades, frecuencias absolutas, frecuencias relativas y las frecuencias absolutas acumuladas. Los datos que para mi ejercicio presente me representan las edades. Vamos a ubicar aquí en datos. La simbología de datos es X sub I. Entonces quiere decir que tenemos aquí un X1, un dato 1, X2, un dato 2, X3, un dato 3, X4,
dato 4, x5 el dato 5, x6 es el dato 6, x7 el dato 7 y x8 el dato 8. Ahora vamos a ir ubicando cuáles son estos datos. Vamos a poner las edades y ordenamos desde la menor hasta la mayor edad. ¿Cuál es el menor dato que tenemos en esta tabla? Miren, tenemos por aquí el 12 como menor dato. Y les pregunto, ¿cuál será el mayor dato que tenemos acá? Exacto. Entonces vamos poniendo, como tenemos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y por ahí el 19, entonces ponemos aquí 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Sabemos que aquí tenemos los chicos que tienen 12 años, los que tienen 13 años, los que tienen 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, 18 años y los de 19 años. Esos son los datos correspondientes a las edades de los chicos que están en la compañía de teatro. Ahora, tenemos las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas que se simbolizan con la F minúscula sub I. En este caso tendría la frecuencia absoluta 1, frecuencia absoluta 2, la frecuencia absoluta 3, la frecuencia absoluta 4, frecuencia absoluta 5, frecuencia absoluta 6, frecuencia absoluta 7 y la frecuencia absoluta 8. ¿Qué son las frecuencias absolutas? El número de veces que aparece esta edad, 12. En este caso sería el número de chicos que tienen 12 años. ¿Cuántos chicos tienen 12 años? Vamos a contar. Tengo por aquí, sí, tenemos 1 y siempre yo recomiendo ir señalando para no confundirnos y no volver a recontar o que me falte alguno de contarlo, ¿no? Tomarlo en cuenta. Sería 1, 2, 3, 4. 4, 12 años. Vamos con los de 13. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Vamos con los que tienen 14 años. 14, 1 y 2. Los que tienen 15 años. Tenemos 1, 2, 3. Exacto, 3. Los de 16 años. Tenemos 1, 2, 3. Los de 17 años. 1, 2, 3. Los de 18 años, vamos a contar, tenemos acá 1, nada más. Y acá los de 19 años tenemos 1, 2, nada más. La última fila nos va a servir para hacer las sumas de las frecuencias absolutas. En este caso, la suma de las frecuencias absolutas yo le simbolizo con la letra N. Yo digo que N es igual a este símbolo como una E en zigzag, quiere decir sumatoria, de los FI. Aquí decimos que N es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Esto quiere decir que N es igual a F1 más F2 más F3 más puntos suspensivos hasta Fn, siendo Fn la última frecuencia absoluta. Para mi caso el Fn sería el F8. Sumamos, ¿qué sería la sumatoria de las frecuencias? En este caso F1 más F2 más F3 más F4 más F5 más F6 más F7 más F8. Sumamos, acá sería 4 más 4, 8 más 2, 10 más 3, 13 más 3, 16 más 3, 19 más 1, 20 más 2, 22. 22. ¿Qué me indica este N? Es el número total de chicos que tiene la compañía de teatro. Y para ver si estamos bien con este dato de N, que es una forma de comprobar que vamos llenando bien la tabla, deberemos tener 22 datos, 22 edades. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Son 22 datos, N es igual a 22, estamos bien hasta ahí. Ahora, ¿para qué me sirve tener la información ordenada en tablas? Para poder tener un resumen y los datos
ordenados, organizados y poder tener una información exacta de manera más sencilla. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos estudiantes tienen 16 años, cuántos chicos de la compañía de teatro tienen 16 años. Los que tienen 16 años son 3. Por ejemplo, ¿cuántos tienen 14 años? Exacto, 14 años tienen, 2 chicos tienen 14 años, diré que 2 chicos tienen 19 años o un chico tiene 18 años nada más. Luego tenemos las frecuencias relativas. La simbolización es H sub i. ¿Y qué decimos que es el H sub i? La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta Fi sobre n, que es el número total. Hi es igual a Fi sobre n. En este caso tendré un H1, asimismo un H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8. ¿Y qué me indica aquí que es Fi sobre n? En este caso sería F1 sobre n. El F1 vale 4 sobre n, que para este ejercicio es 22. Para el H2 será 4 sobre 22. El H3 será 2 sobre 22. El H4 será 3 sobre 22. Acá el H5 es 3 sobre 22. El H6 es 3 sobre 22. El H7 es 1 sobre 22. Y el H8 es 2 sobre 22. Podemos también representar como tenemos en fracción o como decimal. Vamos a hacerle las dos formas. Dividimos 4 para 22, 4 dividido para 22, esto es igual a 0,18. Vamos a utilizar solamente dos decimales. Como acá es 4 para 22, también me da 0,18. 2 dividido para 22. 2 dividido para 22. Esto es igual a 0,09. El siguiente dígito es 0, entonces no sumamos nada. La aproximación me queda 0,09. Luego 3 dividido para 22. 0,13. El siguiente dígito al 13 es del 6. Como el siguiente dígito es 5 o mayor a 5, en este caso el 6, voy a sumar una unidad más al 3, que me quedaría 0,14. Tengo 3 para 22, ya tengo el dato 0,14, acá 3 para 22 de 0,14. Luego tengo 1 para 22. 1 dividido para 22, esto es igual a 0,45. Voy a tomar dos decimales, 0,04. El siguiente dígito es 5. Entonces, como es 5 mayor a 5, voy a sumar una unidad más al 4, me quedaría 0,0. El último 2 para 22, que ya tenía el dato acá, 2 para 22 me da 0,09. Aquí de igual manera tengo los datos, como ven, en decimales, y yo si multiplico por 100 me da un dato porcentual. Por ejemplo, yo digo que si multiplico 0,18 por 100 me va a dar 18%, y esto quiere decir que el 18% de los chicos de esta compañía de teatro tienen 13 años. Acá, por ejemplo, multiplico el 0,05 por 100, me va a dar 5%. Quiere decir que es del 5% de los chicos de la compañía de teatro, el 5% tienen 18 años. En este caso es 1, ¿no? El 5% de la compañía de teatro tiene 18 años. Ahora, si sumamos todos estos valores, encontramos el total. Nos debe dar un valor igual a 1, ya que si multiplico 1 por 100 me va a dar 100, es del 100%, dando todos los porcentajes. Entonces sumemos. Tenemos ahí 0,18 más 18 más 0,09 más 0,14 más 0,14 más 0,14 más
0.05 más 0.09. Igual me da 1,01. Es un valor aproximado al 1. ¿Por qué se pasa de 1? Porque tomemos en cuenta que hemos hecho algunas aproximaciones en estos números de acá. Si no hiciera las aproximaciones, pues me daría un valor menor. Aquí me da aproximadamente 1. Pero esto me indica que estamos bien. Como en este caso me da un valor aproximado a 1, decimos que está bien. Ahora tenemos las frecuencias absolutas acumuladas. Para las frecuencias absolutas acumuladas nosotros utilizamos la simbología que es la F mayúscula sub i. Cuando son las frecuencias acumuladas nosotros utilizamos letras mayúsculas. En este caso, como se trata de una frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta se simbolizaba con la F minúscula. Pero como es acumulada, entonces utilizo la F mayúscula. Por eso es F mayúscula sub i. Y para mi primera categoría, mi primer dato, sería un F mayúscula 1, sería F sub 2, todas con mayúscula. 3, F sub 4, F sub 5, F sub 6, F sub 7, F sub 8. ¿Y qué son las frecuencias absolutas acumuladas? Es la frecuencia de este dato más los anteriores. En este caso solamente tengo el 4, entonces mi frecuencia absoluta 1 es 4. Para la siguiente sería 4 más 4. 4 más 4 me da 8. La siguiente sería 2 más 4 más 4. 2 más 4, 6 y más 4, 10. La siguiente, 3 más 2 más 4 más 4. 3 más 2, 5, más 4, 9 y más 4, 13. La siguiente, 3 más 3 más 2 más 4 más 4. Me da 3 más 3, 6, más 2, 8, más 4, 12 y más 4, 16. Luego sumo 3 más 3 más 3 más 2 más 4 más 4. 3 más 3 más 3 más 2 más 4 y más 3 más 3, 6 más 3, 9 más 2, 11 más 4, 15 y más 4, 19. La siguiente, 1 más 3 más 3 más 3 más 2 más 4 más 4. 1 más 3 más 2 más 4 más 4. Esto es igual a 1 más 3, 4, más 3, 7, más 3, 10, más 2, 12, más 4, 16 y más 4, 20. Y la última sería 2 más 1 más 3 más 3 más 3 más 2 más 4 más 2. 2 más 1 más 3 más 3 más 3 más 2 más 4 y más 4. Esto es igual. 2 más 1, 3 más 3, 6 más 3, 9 más 3, 12 más 2, 14 más 4, 18 y más 4, 22. Aquí, la última frecuencia absoluta que me da 22 debe ser igual al número total de datos, que era 22. Y esto me ayuda también a ver que estoy llenando bien la tabla hasta acá. Ahora, ¿qué información me da las frecuencias absolutas acumuladas? Por ejemplo, aquí me dice 13, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir este 13? 13 chicos de la compañía de teatro tiene 15 o menos años.